Era el día en que todo cambió en la vida de Carmen Martínez, cuando se vio obligada a llevar a la pequeña Lucía de 3 años al trabajo en la mansión de Diego Velázquez, el multimillonario más temido de Madrid. Carmen sabía que se arriesgaba al despido. Las reglas de la casa eran claras. Ningún niño podía entrar en las habitaciones del señor. Pero esa mañana la guardería había cerrado por emergencia y ella no podía permitirse perder ni un día de trabajo. Mientras limpiaba nerviosamente el salón principal, rezando para que el señor Velázquez no regresara pronto de su reunión, escuchó un ruido que le heló la sangre, el sonido de sus zapatos elegantes sobre el mármol del pasillo. Se giró aterrorizada y lo vio. El hombre más poderoso de España, que miraba fijamente a su hija Lucía, sentada en el suelo, con su vestidito azul desgastado y los rizos castaños despeinados, jugando inocentemente con un juguete roto encontrado quién sabe dónde. Carmen se preparó para los gritos, para el despido inmediato, para el fin de todo. En cambio, lo que ocurrió en los minutos siguientes cambiaría para siempre la vida de 3 personas, revelando un secreto que el millonario había ocultado al mundo entero. Carmen Martínez se despertó a las 5 de la mañana, con el corazón latiendo fuerte. La llamada telefónica de la noche anterior había arruinado todos sus planes. La guardería donde dejaba a la pequeña Lucía permanecería cerrada durante 3 días por una emergencia sanitaria. 3 días sin sueldo que no podía permitirse, o 3 días con Lucía sin saber dónde dejarla. La vida de Carmen era un equilibrio precario construido sobre horarios milimétricos y sacrificios diarios. Viuda desde hacía 2 años, trabajaba como empleada doméstica en la mansión de Diego Velázquez 6 días a la semana, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler del pequeño apartamento en Vallecas, donde vivía con Lucía. Cada euro estaba contado, cada gasto planificado, cada imprevisto una catástrofe potencial. Diego Velázquez no era un empleador como los demás. A 42 años, había construido un imperio financiero que se extendía desde los bienes raíces hasta la tecnología. Era conocido por su despiadez en los negocios, por las decisiones rápidas y definitivas, por la absoluta intolerancia hacia cualquier forma de ineficiencia. Su mansión en el barrio de Salamanca era un templo de perfección donde cada detalle debía ser impecable. Las reglas para el personal doméstico eran férreas. Ningún ruido cuando el señor estaba en casa, ningún objeto personal dejado a la vista, ningún niño o familiar que pudiera perturbar la sagrada tranquilidad del ambiente. Carmen había visto despedir a la gobernanta anterior por haber recibido una llamada de su hijo durante el horario de trabajo. Pero esa mañana, mientras preparaba a Lucía para un día que no sabía cómo afrontar, Carmen tomó la decisión más arriesgada de su vida. Llevaría a la niña al trabajo, la escondería en las habitaciones de servicio y rezaría para que el señor Velázquez no se diera cuenta. Lucía, a los 3 años, era una niña vivaz y curiosa, con rizos castaños que parecían tener vida propia y ojos verdes que brillaban de inteligencia. Esa mañana, cuando Carmen le explicó que debía estar muy callada y no moverse del trastero, Lucía asintió seria, como si entendiera la importancia de la situación. La mansión Velázquez era un palacio del siglo XVIII restaurado con el máximo lujo moderno. Mármoles de Macael, frescos originales, muebles de época y tecnología de vanguardia se fundían en una armonía que dejaba sin aliento. Carmen conocía cada centímetro de esas habitaciones. Las había limpiado durante meses con la devoción de quien sabe que un solo error puede costar el trabajo. Ese martes por la mañana, Diego tenía una reunión importante en el centro que debía durar al menos 3 horas. Carmen calculó que tendría tiempo suficiente para terminar la limpieza principal manteniendo a Lucía escondida. El plan parecía funcionar perfectamente hasta que, hacia las 10, no escuchó el ruido inconfundible del Mercedes entrando en el sendero. El pánico la golpeó como una ola. La reunión había terminado antes de tiempo. Lucía estaba jugando tranquilamente en el trastero, pero Carmen sabía que Diego tenía la costumbre de inspeccionar cada rincón de la casa a su regreso. Tenía que mover a la niña, pero ¿dónde? Mientras escuchaba los pasos de Diego acercándose, Carmen tomó a Lucía en brazos y la llevó a la única habitación que sabía no inspeccionaría de inmediato, su despacho privado.
La dejó suavemente en el sillón de cuero y le susurró que no se moviera. Luego corrió a fingir que limpiaba el salón, esperando desesperadamente que el destino le fuera favorable. Pero el destino, ese día, tenía otros planes. Diego Velázquez entró en su mansión con el humor negro de quien acababa de descubrir que la adquisición más importante del año había saltado por la incompetencia de un abogado. Había construido su fortuna sobre la precisión y el control absoluto de cada variable, y cuando algo escapaba a su control, su reacción era siempre devastadora. Ese día tenía una agenda llena de llamadas urgentes que hacer desde su despacho privado, un lugar sagrado donde nadie había puesto un pie excepto él. Era su santuario, el único espacio de la mansión donde podía ser completamente él mismo, lejos de las máscaras que debía usar en el mundo de los negocios. Abrió la puerta del despacho con la misma brusca determinación con que afrontaba cada momento de su jornada, pero se detuvo en seco en el umbral. En su sillón de cuero, ese de 50.000 euros, en el que nadie se había sentado nunca excepto él, había una niña. Lucía lo miró con esos ojos verdes grandes y curiosos, sin miedo, como si la presencia de un desconocido elegante fuera lo más normal del mundo. Llevaba un vestidito azul que evidentemente había visto días mejores, con una pequeña mancha de chocolate en la manga y una cinta rosa en los rizos castaños ligeramente despeinados. En su manita apretaba un juguete de plástico colorido que parecía haber perdido alguna pieza por el camino. Para Diego, acostumbrado al silencio absoluto de su casa, la presencia de esa pequeña intrusa era chocante. Pero lo que le impactó no fue la indignación que esperaba sentir. Lo que le impactó fue algo completamente diferente e inesperado. Una punzada en el pecho, un recuerdo que creía haber enterrado para siempre. Lucía inclinó la cabeza hacia un lado, estudiando al hombre elegante que la miraba fijamente en silencio. Luego, con la simplicidad desarmante de los niños, le sonrió y comenzó a hablarle de su juguete. No era una conversación particularmente profunda, pero para Diego fue como escuchar una voz del pasado. El millonario más temido de Madrid se encontró paralizado por una niña de 3 años. En ese momento, todas las reuniones importantes, las llamadas urgentes, la adquisición fallida, todo pareció perder importancia. Solo estaban él y esa niña que lo miraba con ojos que le recordaban algo que había tratado de olvidar durante años. Mientras tanto, Carmen estaba viviendo la peor pesadilla de su vida. Había escuchado a Diego entrar en el despacho y luego, silencio. Un silencio que duraba demasiado para ser normal. Sabía que tenía que ir a comprobar, aunque esto significara ir al encuentro del despido inmediato. Con las piernas temblando, Carmen se dirigió hacia el despacho. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio la dejó sin palabras. Diego Velázquez, el hombre al que todos temían, estaba arrodillado junto al sillón donde se sentaba Lucía. No estaba gritando, no parecía enfadado, parecía vulnerable. Lucía había comenzado a hablarle de su juguete, un cochecito rojo al que le faltaba una rueda, explicándole con seriedad de adulta que no importaba si estaba roto, porque las cosas rotas se pueden arreglar. Diego escuchaba cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Carmen no sabía si intervenir o escapar. Había preparado 1000 excusas para esa situación, pero ninguna parecía adecuada a lo que estaba viendo. El hombre más poderoso de España estaba jugando con su hija, y por primera vez desde que lo conocía parecía humano. Fue Lucía quien rompió el hechizo. Al ver a Carmen en la puerta, corrió hacia ella con la sonrisa radiante que reservaba para su mamá. Diego se levantó lentamente, y Carmen se preparó para lo peor, pero lo que pasó después fue algo que nunca podría haber imaginado. En lugar de gritar o despedirla, Diego la miró a los ojos con una expresión que nunca había visto antes, una dulzura que no sabía que existiera en ese hombre de hielo. Y en ese momento, Carmen entendió que estaba a punto de descubrir un secreto que Diego Velázquez había ocultado al mundo entero. Diego no podía apartar los ojos de Lucía. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, cada una de sus risas despertaba en él recuerdos que había enterrado en un rincón oscuro de su alma. No era solo la presencia de una niña lo que lo perturbaba, era la manera en que esa niña específica lo miraba, como si pudiera ver a través de la coraza de fría eficiencia que había construido a lo largo de los años.
Se sentó en el suelo junto a Lucía, sin importarle que su traje de 2000 € se estuviera arrugando. Con manos que temblaban ligeramente, tomó el juguete roto de la niña y comenzó a examinarlo como si fuera una reliquia arqueológica de valor incalculable. Lucía, con la naturalidad típica de los niños, comenzó a contarle la historia del cochecito. Había sido de su papá cuando era pequeño, luego se había convertido en suyo, pero se había roto cuando se cayó por las escaleras. Le explicó a Diego que su mamá le había dicho que papá ahora estaba en las estrellas y que ella esperaba que desde allí arriba pudiera ver que se ocupaba de su juguete, aunque estuviera roto. Con esas palabras, algo se rompió en el pecho de Diego. Su respiración se volvió irregular, los ojos se le llenaron de lágrimas que no derramaba desde hacía años. Carmen lo vio palidecer y dio un paso adelante, preocupada de que se sintiera mal. Pero Diego levantó una mano para detenerla, sin apartar nunca la mirada de Lucía. Con voz ronca, comenzó a hablar. Contó de cuando él también tenía 3 años, y jugaba con un cochecito rojo idéntico al de Lucía. Contó de su padre, que se lo había regalado para su cumpleaños, y le había enseñado que los juguetes, como las personas... ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Se vuelven aún más preciosos cuando están un poco estropeados, porque significa que han sido amados. Lucía escuchaba con esos ojos grandes y atentos, asintiendo seria como si entendiera perfectamente el peso de esas palabras. Luego, con un gesto que hizo contener la respiración a Carmen, se levantó y abrazó a Diego. Un abrazo espontáneo, inocente, lleno de esa ternura pura que solo los niños saben dar. Diego permaneció inmóvil por un momento, como si no supiera cómo reaccionar a ese contacto humano. Luego, lentamente, devolvió el abrazo, y Carmen vio una lágrima deslizarse por su rostro. En ese momento, Diego comenzó a contar su verdadera historia, una historia que nunca había compartido con nadie. Contó de cuando perdió a sus padres en un accidente de avión a solo 8 años, de cómo se encontró solo en el mundo con solo una montaña de dinero y nadie que lo amara de verdad. Contó de cómo había construido su imperio financiero para llenar el vacío que tenía dentro, de cómo había elegido no tener familia porque tenía miedo de perder de nuevo a las personas que amaba. Contó de cómo cada noche se dormía en esa mansión enorme sintiéndose más solo que cuando era niño. Carmen escuchaba sin decir una palabra, dándose cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, el nacimiento de una humanidad que Diego había ocultado durante décadas. Lucía, inconsciente del peso del momento, continuaba jugando con su cochecito, ocasionalmente levantando la mirada para sonreír a Diego. Cuando Diego terminó de hablar, en la habitación se instaló un silencio diferente. Ya no el silencio frío y vacío que caracterizaba siempre esa casa, sino un silencio lleno de comprensión y posibilidades. Lucía rompió ese silencio con una de sus observaciones de niña. Le dijo a Diego que aunque se sintiera solo, ahora la tenía a ella y a su mamá, y que si quería podían ser su familia, porque las familias no se hacen solo con la sangre, sino también con el amor. Diego miró a Carmen, luego a Lucía, luego de nuevo a Carmen, y por primera vez en 30 años, el hombre más rico de Madrid se dio cuenta de que todos sus millones no valían tanto como la sonrisa de esa niña y la bondad de esa mujer que había tenido el valor de arriesgar todo por amor a su hija. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría la vida de los tres. La decisión de Diego llegó como un rayo en cielo despejado. Ya no quería que Lucía estuviera escondida. Quería que viniera todos los días al trabajo con Carmen, que esa casa se convirtiera en un lugar donde una niña pudiera crecer y reír. Los días siguientes fueron surrealistas. La mansión se transformó gradualmente en algo completamente diferente. Diego hizo preparar una habitación para Lucía, pero la niña prefería seguir a su mamá, charlando con él cada vez que lo encontraba. El cambio en Diego era evidente. Sus colaboradores notaron que era menos brusco, más paciente, casi sonriente. Lucía tenía el efecto de un pequeño sol en la mansión. Su risa llenaba los rincones vacíos. Sus preguntas inocentes hacían reflexionar a Diego sobre aspectos de la vida que había olvidado. Una semana después, Diego le ofreció a Carmen un contrato completamente nuevo.
Ya no empleada doméstica, sino gobernanta con sueldo triplicado, apartamento en la mansión para ella y Lucía, y todos los beneficios empresariales. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Durante años había luchado para llegar a fin de mes y ahora le estaban ofreciendo una seguridad económica que nunca había soñado. Pero en los ojos de Diego veía algo que iba más allá de la generosidad, una necesidad, una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Esa noche, mientras Lucía dormía en su nueva habitación de cuento de hadas, Carmen y Diego hablaron en el salón principal. Por primera vez, hablaron como dos seres humanos, no como empleador y empleada. Diego le confesó que la presencia de Lucía había llenado un vacío que no sabía que tenía, y que la bondad de Carmen le había mostrado una riqueza que sus millones no podían comprar. Fue Lucía, con su inocencia desarmante, quien dijo lo que ninguno de los dos se atrevía a expresar. La mañana siguiente, durante el desayuno, miró a Diego y le preguntó si quería casarse con su mamá, porque según ella ya hacían una familia bonita. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión, esperanzas y posibilidades. Diego se dio cuenta de que el corazón no se puede dirigir como una empresa. La pregunta de Lucía quedó suspendida en el aire. Diego y Carmen se miraron, ambos conscientes de que la respuesta determinaría el curso de sus vidas. Diego se arrodilló junto a Lucía y le explicó que casarse era algo importante que requería tiempo. Pero le prometió que, pasara lo que pasara, ella siempre sería especial para él y él siempre cuidaría de ella y de su mamá. Las semanas siguientes fueron un periodo de descubrimiento. Diego aprendió lo que significaba tener una rutina familiar. Desayunos juntos, tardes pasadas leyendo cuentos, fines de semana en el retiro en lugar de en la oficina. Lucía tenía el efecto de transformar todo. La niña, que siempre había mostrado madurez precoz, había comenzado a comportarse como una verdadera niña de 3 años. Reía más, jugaba con despreocupación. Había comenzado a llamar a Diego tío Diego con naturalidad. Una noche, mientras Diego le leía un cuento a Lucía, la niña lo interrumpió para decirle que estaba contenta de que su mamá ya no estuviera triste por las noches y que él tampoco parecía ya ese señor enfadado de antes. Esa noche, Diego y Carmen se encontraron hablando en el salón. Diego confesó que nunca había creído que pudiera ser feliz hasta que ella y Lucía no entraron en su vida. Carmen le confesó que había comenzado a sentir sentimientos que iban más allá de la gratitud. Cuando Diego le tomó la mano, ambos sabían que estaban cruzando un umbral del que no se podía volver atrás. El beso que siguió fue dulce y lleno de promesas. Su momento fue interrumpido por la vocecita de Lucía, que los llamaba por una pesadilla. Cuando llegaron a ella y la vieron buscar consuelo en los brazos de ambos, entendieron que ya eran una familia en el sentido más verdadero de la palabra. 2 años después de ese martes por la mañana que había cambiado todo, la mansión Velázquez era irreconocible, no en sus mármoles preciosos o en las obras de arte, sino en el alma del lugar. Donde antes reinaba un silencio de mausoleo, ahora resonaban las risas de Lucía, ya de 5 años, que corría por los pasillos perseguida por Diego en una de sus batallas diarias de cosquillas. La boda se había celebrado en el jardín de la mansión, una ceremonia íntima con solo los amigos más queridos. Lucía había hecho de dama de honor, orgullosa de su vestido rosa y de la importante tarea de llevar los anillos. Durante la ceremonia, había comentado en voz alta que ahora podía llamar a Diego papá oficialmente, arrancando sonrisas y lágrimas a todos los invitados. Diego había descubierto que había nacido para ser padre. A pesar de no tener experiencia con niños, tenía un instinto natural que lo guiaba. Le leía cuentos a Lucía cada noche, la llevaba al retiro cada domingo, había transformado una parte de la mansión en una ludoteca que hacía envidia a las mejores guarderías de la ciudad. Lucía había transformado a Diego en un hombre completamente diferente. Sus empleados seguían sorprendidos al ver a su jefe llegar a la oficina con el pelo despeinado porque Lucía había insistido en peinarlo o interrumpir reuniones importantes para responder a sus llamadas desde el teléfono de juguete. Carmen había encontrado su lugar perfecto en el mundo. Ya no era la empleada doméstica que vivía en el terror de perder el trabajo, sino la esposa,
de uno de los hombres más influyentes de España y la madre de una niña que crecía rodeada de amor. También había comenzado a gestionar las actividades benéficas de la familia Velázquez, descubriendo que tenía un talento natural para ayudar a las familias en dificultades. La Fundación Sueños de Lucía, que Diego había creado en honor a su hija, ayudaba a madres solteras y niños en situaciones difíciles. Carmen se ocupaba personalmente de cada caso, aportando su experiencia de vida y su comprensión de las dificultades reales. Pero la verdadera magia estaba en la rutina cotidiana. Los desayunos donde Lucía contaba sus sueños de la noche, cada vez más fantásticos. Las tardes donde Diego olvidaba completamente el trabajo para construir castillos de bloques. Los fines de semana pasados juntos descubriendo lugares nuevos, siempre desde el punto de vista encantado de una niña de 5 años. Una noche, mientras estaban cenando todos juntos, Lucía hizo un anuncio que los sorprendió a ambos. Dijo que tenía un deseo especial. Quería un hermanito o una hermanita. Explicó que estaba feliz de ser hija única, pero pensaba que Diego era tan bueno siendo papá que debían dar a otro niño la oportunidad de tener un papá tan especial. 6 meses después, Carmen anunció que estaba embarazada. La alegría de Diego fue incontenible. A 45 años, estaba a punto de ser padre por primera vez biológicamente, pero se sentía ya padre desde hacía años gracias a Lucía. El pequeño Alejandro nació en una primavera radiante. Lucía fue la primera en tenerlo en brazos después de los padres, susurrándole al oído que ella sería la hermana mayor mejor del mundo. Mirando a su esposa con el recién nacido en brazos y a Lucía que cantaba una nana al hermanito, Diego se dio cuenta de lo vacío que había estado su mundo antes. Todos sus éxitos empresariales, todos los millones ganados, nada se acercaba a la felicidad que sentía en ese momento. Esa noche, mientras Carmen amamantaba a Alejandro y Lucía dormía profundamente, Diego se sentó en su despacho, el mismo donde había conocido a Lucía por primera vez. En la pared había colgado la foto de ese primer desayuno juntos, cuando aún eran 3 desconocidos que estaban aprendiendo a conocerse. Repensó en ese martes por la mañana de 2 años antes, cuando Carmen había llegado aterrorizada con Lucía escondida. Si alguien le hubiera dicho que esa violación de las reglas habría llevado a lo más bello de su vida, nunca lo habría creído. Pero la vida tiene su manera particular de tomarte de la mano y llevarte exactamente donde debes estar. A veces basta una niña de 3 años con un juguete roto y el corazón lleno de amor para cambiar completamente el destino de una familia. Diego sonrió mirando por la ventana, donde el jardín estaba iluminado por la luna. Mañana Lucía querría jugar al fútbol, Alejandro haría sus primeras sonrisas, y Carmen continuaría siendo el corazón que mantenía unida a esta familia maravillosa. El hombre más rico de Madrid había entendido finalmente lo que significaba ser verdaderamente rico. Y no tenía nada que ver con el dinero. Dale me gusta si crees que el amor verdadero puede nacer de las maneras más inesperadas. Comenta qué momento de la historia te tocó más. Comparte para inspirar a quien cree aún en los finales felices y en las familias del corazón. Suscríbete para más historias de amor, familia y segundas oportunidades. A veces, basta una niña valiente para abrir el corazón más blindado del mundo. A veces, las reglas más rígidas se rompen ante la inocencia del amor. Que a veces la familia más bonita nace cuando menos te lo esperas, en el lugar más improbable.